Hola, mi nombre es Judita Melilvi Pérez del grupo 5 y M2 y les voy a explicar cómo hice mi pieza para máquinas y herramientas. Todo esto recordando que se hizo en el taller de mantenimiento industrial durante las horas de clases. Bueno, yo empecé a hacer mi pieza con una barra de aluminio de 1 pulgada de diámetro y 6 pulgadas de largo. Lo primero que hice fue cariar mi pieza para que quedara plano y sin imperfecciones en el diámetro. Después de eso le hice un pequeño barrenado con una broca para centros, para así poder poner un punto giratorio y poder seguir maquinando sin ningún problema. Después empecé a marcar con el buril las medidas para empezar a hacer las ranuras en los lugares que se requería. Al yo terminar de hacer las ranuras, hice un pequeño cilindrado en las partes donde quedaba el diámetro de 1 pulgada, para poder tener un mejor acabado. Lo siguiente que realicé fue el cono. Esto lo hice con los cálculos que se solicitaron en clase, para que así puedan quedar los diámetros solicitados. Mi problema fue que por error de mano al poner el buril hice un segundo cono y para remediarlo tuve que agrandar un cono teniendo que eliminar una de las ranuras antes hechas. Continuando con mi pieza, realicé el moleteado con un moleteador, en una velocidad muy baja y aplicando mucha presión para que la pieza pueda quedar con el diseño deseado. Para el diseño de la pieza hice redondeados entre los ranurados. Esto lo logré moviendo al mismo tiempo la manivela del carro principal y la manivela del carro transversal. Si yo quería hacer el lado izquierdo, movía ambas manivelas hacia el mismo lado, muy lentamente, cortando poco a poco. Mientras que si lo quería hacer hacia el lado derecho, el carro principal lo movía hacia la izquierda y el transversal hacia la derecha. Casi para terminar tuve que barrenar mi pieza para hacer una caja con un poquito menos de la pulgada. Eso lo hice con una broca de 3/4 de pulgada. Ya como último paso hice la cuerda. Esto lo hice desbastando mi pieza hasta que llegara a un diámetro de 1/4, para posteriormente usar una tarraja y empezar a girar hacia la derecha y que empezara a hacer la cuerda interior. Bueno, y así es como queda nuestra pieza al final. Para mi segunda pieza, que es la base, se usó una pieza de 3 pulgadas de diámetro y 2 pulgadas de largo. De la misma forma, empecé cariando las dos caras y con una broca de centros le hice un pequeño orificio en una de las caras en el centro del diámetro, porque más adelante nos iba a servir. Lo siguiente que realicé fue empezar a desbastar para lograr hacer el primer diámetro, que mide 2 pulgadas y media. Después hice un cilindrado al otro lado de mi pieza para poder hacer un moleteado. De la misma forma la hice con un moleteador y ejerciendo mucha presión decidí ponerle el mismo diseño que en mi otra pieza. Para continuar hice los chaflanes, que es para quitarle el filo a la arista que se forma en la pieza. Esto debe ser con un grado de entre 60 y 70 grados. Casi a más de la mitad del proceso hice la caja, pero esta vez hice que el torno girara hacia el otro lado del que normalmente lo usamos. Aquí me ayudé del orificio que hicimos con la broca para centros anteriormente para empezar a desbastar, dejando la caja con un diámetro de 2 pulgadas con 5/16. Continuando, empecé a hacer el tercer diámetro, que es de 1 pulgada, para así poder volver a usar una broca para centros y después usar una broca de 13/64 de pulgada para barrenar la pieza y pasarla. Ya que la broca haya pasado por la pieza, utilicé un machuelo para hacer la rosca de la pieza. Lo siguiente que hice fue entintar mi pieza para así poder ver las marcas que voy a hacer para los barrenados. Al yo ya no tener mucho tiempo, lo único que hice fue hacer las marcas, aunque quedaran chuecas, con una herramienta para así poder empezar los barrenados. Es así que en las marcas empiezo a hacer un barrenado con una broca de 13/64 de pulgada, dejando solo una marca como un barreno ciego, o sea que no traspasa. El paso anterior y todos los demás que siguen se hicieron en un taladro de pedestal. Después de haber hecho los barrenos de 13/64, empecé a hacer el diseño de cada uno de estos barrenos. Empecé con un avellanado con una broca de 3/8, al igual que la hice donde va a ser el enroscado. Esto lo hice con la finalidad de que ambas piezas encajaran y no dejaran un gran espacio entre ellas. Para el siguiente barrenado utilicé el mismo barreno de 3/8 y así logré hacer un acabado en caja.
El siguiente diseño, primero utilicé una broca de 1/2 de pulgada para hacer la primera caja. Después utilicé un barreno de 5/16 o 7/16 para lograr el efecto de escalón. Al finalizar nos damos cuenta que dejamos un solo barrenado sin ningún diseño. Esto es por parte del plano que nos ofrecieron. Por su atención y espero les haya gustado.